Mire, ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el pastor Otilio Román Velázquez. Óigame, nos viene a hablar sobre la importancia del sermón y hemos estado elaborando unas piezas muy importantes. Ustedes lo saben, ustedes saben que lo que el pastor Otilio está compartiendo es de primera calidad. Y es importante que ciertamente lo que estamos haciendo, usted vaya tomando sus notas. De hecho, la grabación está puesta en nuestra página de YouTube. Usted vaya a YouTube, Jesús Semiday Ministry, se suscribe a nuestro canal y aquí están todas las transparencias y toda lo que es la conferencia que nos está presentando el pastor Otilio Román. Y en este tema tan importante sobre el sermón, crisis en el púlpito, el pastor Otilio nos está dirigiendo por un sendero muy importante. Pastor, ¿cómo está? Saludos, Jesús, muy buenos días, estamos muy bien, qué grato es poder compartir nuevamente contigo un miércoles más en esta extraordinaria programación y este excelente espacio que bendice tanto la vida de los ministros, de los pastores y de la gente que se conecta. Estamos muy bien, grato de estar contigo. Qué bueno, pastor, y listos para recibir la enseñanza de esta mañana. Oye, que mucha gente, pastor, me escribe, me llama y me dicen, de verdad que el pastor Otilio está bien duro. De verdad que el pastor Otilio está pasado. De hecho, un pastor me dijo, mira, Semiday, el pastor Otilio en 25 minutos nos está presentando clases de nivel de seminario. O así me dijo un pastor, como si yo estuviera en el seminario estudiando a nivel posgraduado. Y lo que nos está lanzando es poderoso. Y yo le digo, pues gloria a Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros en permitirnos tener al pastor Otilio Román. Sí, yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido un tiempo extraordinario, Jesús, y qué bueno que hay gente que que ha estado conectado con nosotros y con todo este espacio de 7 a 9 de la mañana. Así Óyeme, Jesús, de 7 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Se está viendo este espacio como un proceso de formación académica, teológica, práctica. Mentoría virtual, pastor, mentoría virtual. Sin duda alguna. Y yo creo que debemos, de alguna manera, nosotros los pastores y aquellos que tenemos ya conocimiento de este espacio, compartir con otros que tal vez todavía no se han enterado de este espacio, para que se conecten. La verdad es que es un espacio extraordinario. Los recursos que tú has podido reclutar durante este tiempo, en este espacio de 7 a 9, son instrumentos extraordinarios en las manos de Dios que bendicen al ministerio y que hablan de todas las áreas del ministerio, porque lo interesante de este programa, o una de las cosas interesantes, es la capacidad de mirar las diferentes facetas que tiene el ministerio, ¿verdad? Sí. Los diferentes rostros que tiene el ministerio, las diferentes áreas de trabajo. Así que está siendo un tiempo extraordinario y yo te felicito y obviamente es nuestro deber compartir con otros para que también se puedan beneficiar de esta extraordinaria herramienta. A la gloria del Señor, pastor. Y hoy mirando la pertinencia del sermón. Mira, créeme que dentro de la agenda de temas que tenemos, ¿no? Sobre el sermón, ¿verdad? Durante este mes de agosto, en la semana pasada hubo una de las personas que se conectó con nosotros, ¿verdad? Y hizo una aportación comentada extraordinaria sobre cuán importante es que cuando estemos entregando el sermón, el mismo sea pertinente para el tiempo de hoy, ¿verdad? Sea pertinente para las vivencias de la persona. Así que decidimos entonces hacer una pausa en esos temas para trabajar respondiendo a esa extraordinaria intervención de uno de nuestros oyentes y acerca de la pertinencia del sermón, ¿no? Que cuando estamos hablando de la pertinencia del sermón, hemos hablado en
en ocasiones anteriores, de que el texto bíblico es hijo del tiempo. El texto de la palabra de Dios que fue escrito en un contexto histórico, en un tiempo dado, y que nosotros estamos muy distanciados de ese tiempo. Sin embargo, es hijo del tiempo. O sea, la palabra de Dios se hace pertinente a cada tiempo, a cada persona y a cada circunstancia. Así que el tiempo y por ende las circunstancias, la historia, tiene que ser interpretada a la luz de la palabra de Dios. Eso es importante, ¿no? La palabra de Dios no es interpretada a la luz del tiempo, ni a la luz de las circunstancias, ni la historia. Es a la inversa, ¿verdad? Así que donde quiera que nos lleve el tiempo, a cualquier época de la historia que el tiempo nos lleve, pues el contexto de ese tiempo lo vamos a interpretar a la luz de la palabra de Dios. Es como una especie de sujeción del tiempo al texto bíblico, cuando estamos hablando de ese elemento de la pertinencia. Así que, ¿qué es pertinencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pertinencia? Bueno, pertinencia es algo que es adecuado, es una definición, es algo oportuno en un momento dado, ¿verdad? En una ocasión determinada. Alguien también lo definió como lo que es apropiado y congruente con aquello que se espera. Por mirar dos definiciones básicas de lo que es pertinencia. Así que cuando hablamos de un sermón pertinente en base a estas definiciones de pertinencia, estamos hablando que un sermón pertinente es un discurso cristiano adecuado para el momento y circunstancia y predicado teniendo como fundamento la palabra de Dios. Volvemos a plantear algo importante que dijimos hace algunos minutos atrás. El tiempo, el contexto histórico que se desarrolla en ese tiempo es interpretado a la luz del texto bíblico, ¿verdad? Dijimos en una de las ocasiones anteriores que el predicador entrega su sermón, construye su sermón y lo entrega tejiendo desde dos agujas, ¿verdad? Teniendo dos agujas, ¿verdad? La aguja del texto bíblico que lo está interpretando y la aguja de la realidad que vive el oyente, ¿verdad? Son también, se le llaman también, además de aguja, también se le llama las dos orillas. La orilla del texto bíblico y la orilla de la audiencia, de dónde está la audiencia. Así que yo quiero que miremos y yo voy a compartir tres aspectos de un sermón pertinente para que nuestro sermón sea adecuado al momento, para que nuestro sermón sea contextualizado al momento. ¿Qué aspectos deben estar presentes? Número uno, una hermenéutica responsable del texto bíblico. El predicador, la predicadora, el pastor, aquel que ejerce el oficio de predicar, debe hacer una hermenéutica responsable del texto bíblico. Así que como predicadores debemos asumir la responsabilidad de acercarnos al texto sagrado con las herramientas adecuadas de la interpretación. Y de eso hablamos en algún momento dado en uno de los programas pasados, ¿verdad? El texto, yo voy a hacer un trabajo con el texto. Y para que mi hermenéutica, mi interpretación del texto sea responsable, yo tengo que ir con las herramientas adecuadas al texto bíblico. Me tengo que acercar con herramientas adecuadas. Eso se llama, en otras palabras, yo tengo que respetar el texto bíblico, ¿no? Nunca debemos perder de vista que el texto bíblico es la palabra de Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. El texto bíblico que yo voy a trabajar sobre él es la palabra de Dios. Pero, el que sea palabra de Dios no implica que yo tenga que tener o que haya falta de preparación y orden en el sermón. Y esto es importante, Semidey, porque
No podemos pensar que porque es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Ese es el texto que utilizamos mucho, ¿verdad? Que es cierto. La palabra de Dios nunca retorna atrás vacía, sino que va y hace aquello para lo cual es enviada. Pero eso que hace la palabra de Dios para lo que es enviada la palabra, eso que hace la palabra de Dios, sí se fundamenta sobre todo en que es palabra de Dios. Pero yo como predicador tengo que entregarla de manera ordenada. Yo tengo que entregarla de manera adecuada. Porque por el mero hecho de ser palabra de Dios, yo no puedo descansar solo en eso para yo no tener responsabilidad con el texto bíblico. Si yo entrego la palabra de Dios, pero en el ejercicio de prepararla para entregarla, yo no he sido responsable con el texto bíblico, mi sermón no va a ser pertinente o el sermón no va a ser pertinente. Así que no podemos dejárselo todo al Señor. Yo creo que hay una parte, una responsabilidad, ¿verdad?, del predicador en ese ejercicio de que el sermón sea pertinente. Yo no puedo dejar de cumplir la responsabilidad frente al texto bíblico escudándome en que como es palabra de Dios, ella lo va a hacer como quiera, aunque yo no esté preparado. Me parece que, y yo sé que la línea es muy fina, pero para mí es importante, porque si Dios es responsable entregándome su palabra, yo tengo que ser responsable al entregársela a la gente. Pastor, por eso me parece que esto es mucho más que abre tu boca y yo la llenaré. Es mucho más que eso. Lo que usted nos está presentando va a la médula de lo que es ciertamente y lo que ha sido esta expresión que por mucho tiempo nos ha perseguido y que quita al mensajero esa responsabilidad de ser, y valga la redundancia, de ser responsable con el texto. Correctamente. Por eso afirmábamos que el texto bíblico, la expresión bíblica de que la palabra vaya sea aquello para lo cual Dios la envía, no puede ser una excusa para yo no cumplir mi responsabilidad, porque Así es. esa palabra de Dios, dicho sea de paso, precisamente por ser palabra de Dios, es que tiene que ser entregada de manera ordenada. Correcto. En ese sentido. Para que nuestro sermón sea pertinente, debemos ordenar las verdades de la Escritura de manera que la audiencia se identifique con ella y pueda darle aplicación a su vida. Y eso lo hemos trabajado en otras ocasiones, pero de nuevo, estamos hablando de esa responsabilidad que yo tengo con el texto como un aspecto de la pertinencia. Timoteo le escribe Pablo diciéndole en la parte final del verso número 15 en el capítulo 2 de la segunda carta que usa bien la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice esa expresión que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así que se requiere preparación, se requiere tiempo de estudio, reflexión, oración y obviamente la iluminación del Espíritu Santo. Así que ese primer elemento, ese primer aspecto, ¿verdad?, esa responsabilidad frente al texto bíblico. Había un distinguido pastor de nuestra denominación, Jesús ya en la presencia del Señor, se llamaba el reverendo Francisco Pérez Caquías, un extraordinario mentor de la Iglesia de Dios, que una de sus expresiones favoritas cada vez que se paraba detrás del púlpito era cuando él decía: estoy aquí con la palabra de Dios en mi corazón, pero con mucho temor y mucho temblor, ¿verdad? Así que me parece que es un elemento fundamental. El buen estudio y la buena interpretación del texto bíblico, que es la hermenéutica, unido a una exposición coherente y contextualizada, esa es la homilética,
producirá como resultado una palabra fresca, entendible y de acuerdo a la necesidad de los oyentes. Eso es pertinencia. Pastor, entonces, de acuerdo a lo que usted nos está presentando, la espiritualidad y la preparación no riñen, No sino que se riñen, complementan. no riñen. Y me parece que un ministro responsable con la espiritualidad, pero también responsable con el texto, me parece que es poderoso porque no riñen. Claro, de hecho, más que reñir, son parte el uno del otro, porque la espiritualidad del predicador se desarrolla, se alimenta de la escritura, se sostiene por la escritura. De Y acuerdo. en la medida que yo estoy trabajando con el texto bíblico, ese trabajo va a enriquecer mi espiritualidad, no la va a empobrecer. Y no olvidemos que desde el punto de vista educacional, la pertinencia es parte del proceso de aprendizaje de cualquier ser humano. Así que eso es importante. El segundo aspecto, Jesús, no solamente es una hermenéutica con el texto. El predicador debe poseer una hermenéutica responsable de la realidad de los oyentes. Hemos dicho en varias ocasiones que la predicación tiene un aspecto teológico que se relaciona con la antropología. El sermón pertinente tiene que ver con el ser humano. Se dirige al ser humano y le dice algo relacionado a su existencia. La predicación se dirige al ser humano como un ser que tiene necesidad de Dios. De hecho, cuando vamos a hacer alusión a ese momento de entregar la palabra de Dios, una expresión que se usa con frecuencia es vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar. Obviamente tiene relación con el ser humano. Por lo tanto, en la predicación, el receptor es el ser humano. Y esa predicación cumple su fin cuando ella penetra en la vida del ser humano e influye en su comportamiento. Toda educación, Jesús, todo proceso de enseñanza, y el sermón es enseñar verdades, ¿verdad? Todo proceso de enseñanza presupone cambio. Por lo tanto, va a influir en el comportamiento del ser humano. Así que tanto el qué, hablando del contenido, como el cómo, la manera de dar el mensaje de la predicación, tiene que ver o tiene que tener presente al quién. Así que no solamente es importante el qué, no solamente es importante el cómo, es importante también a quién. Porque la predicación tiene que ver con el ser humano y es importante que el predicador tenga una interpretación, conozca lo que es la vida del ser humano en ese sentido, ¿verdad? Y un tercer y último aspecto que compartimos esta mañana con relación a la pertinencia o el sermón pertinente es que debe ser claro. El sermón debe ser claro y debe ser persuasivo para que sea pertinente. Gran parte de lo que termina el éxito o fracaso de nuestra predicación es el mensaje que transmitimos. En otras palabras, el contenido y la manera como lo hacemos. Así como el mensaje, cómo el mensaje de Cristo crucificado puede lograr cambios en la vida de los oyentes. Porque el sermón en el contexto de la fe cristiana, antes que ser elocuente, y no es que deje de ser elocuente, estoy diciendo antes de ser elocuente, debe ser pertinente. Y para ello quien lo recibe debe percibir que tiene que ver con él.
Por eso es importante que tenga ese elemento, ¿verdad?, de persuasión y ese elemento claro como un aspecto del sermón pertinente, obviamente, pertinente a nuestro tiempo, ¿verdad? El objetivo primordial de la predicación es persuadir al ser humano. Entonces, se procura lograr una decisión con respecto al mensaje que se predica. Yo estoy persuadiendo con la palabra de Dios al oyente. Yo estoy persuadiéndolo a algo. Y la persuasión es parte de la pertinencia. Es una invitación a movimiento. Es una invitación a que el oyente reflexione sin dejar de perder perspectiva que yo como predicador también estoy reflexionando. Así que la predicación busca una transferencia de significados que influyen en el comportamiento de los oyentes para que mi sermón sea de alguna manera pertinente, ¿verdad?, al contexto donde está nuestra gente. Hemos mencionado en diferentes ocasiones en estas experiencias de Tertu Hablemos que nosotros como intérpretes del texto bíblico y entregamos el texto bíblico, estamos muy distantes del mundo en donde el texto bíblico fue escrito, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué tiene que decirle esa fe, esa religión del primer siglo al ser humano en el siglo XXI, que está enfrentando todos estos desafíos que la sociedad contemporánea está enfrentando? Pues sobre todo es palabra de Dios, pero es responsabilidad entonces del predicador que en el proceso de construir el sermón incluya los elementos necesarios para que ese sermón sea pertinente. Y aquí estamos hablando de tres aspectos. Y hay más, pero hoy estamos compartiendo tres de esos aspectos. Así que el sermón procura que los oyentes cambien de actitud respecto a Cristo y a su evangelio, con todo lo que ello implica. Y obviamente ahí viene un elemento de pertinencia. Así que para mirar el modelo de Jesús, el modelo de la predicación de Jesús, las cualidades. Yo identifiqué aquí estas cualidades. La enseñanza fue su modelo más usado, ¿verdad? La enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí está el sermón del monte. Habló con autoridad. Y me gusta, el tercero, siempre usó las escrituras. Algo aquí que es un elemento, ¿verdad?, muy importante en el que predica, ¿verdad? Jesús vivió lo que predicó. Y aquí viene el que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy. Predicó con pertinencia. Utilizó el texto bíblico para hablar con esa pertinencia necesaria a la audiencia que estaba escuchando lo que él estaba diciendo. Y esa fue una cualidad que distinguió el carácter de Jesús. Ese capítulo número 12, Jesús, el verso número 37, que es el que está citando ahí, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús predicó con pertinencia. Esas son palabras de Jesús. Su predica fue persuasiva. Así que Jesús empleó como parte de ese modelo pertinente de su predicación aspectos de su crianza, ¿verdad? Yo pienso que cada vez que Jesús hablaba de alguna circunstancia de la vida, lo tiene que haber vivido en su crianza, ¿no? Cuando Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a un padre que tenía 2 hijos. Jesús se tiene que haber acordado de alguna experiencia de alguien en su infancia que tuvo 2 hijos. El reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar. Jesús está trayendo esa experiencia, ¿verdad?, que él vivió posiblemente en su crecimiento y lo está haciendo pertinente a la enseñanza. Y Jesús confrontó
pero siempre respetó la dignidad del ser humano. Así que, ¿cómo cerramos esta temática? Pues mira, la pertinencia tiene una relación con la enseñanza y por ende con el sermón. Por lo tanto, plantea los siguientes aspectos. Si estamos hablando de un sermón que es pertinente, la gran pregunta es, el primer aspecto es, ¿pertinente para quién? ¿Para quién es pertinente el sermón? ¿A quién va dirigido el sermón? En segundo lugar, no solamente pertinente para quién, pertinente para qué. ¿Qué busca el sermón en aquel a quien va dirigido el sermón? ¿Qué busca en el dirigido? El para quién es a quiénes va dirigido. El para qué es qué busca en aquellos o en aquel a quien el sermón es dirigido. Y en tercer lugar, pertinente para cuándo. ¿Cuál es la relación que tiene el texto, el sermón, con la situación de aquel a quien está dirigido el sermón? Ese es el pertinente para cuándo. Así que, para yo elaborar un sermón pertinente, yo debo tener sobre la mesa estas tres preguntas, ¿verdad? Estos tres aspectos, que son tres aspectos que tienen que ver con la pertinencia en la educación, en la enseñanza, ¿no? Cuando la enseñanza hablo del profesor, del maestro, se para frente a sus alumnos. Así que cuando él va a dar la enseñanza, un aspecto importante de esa enseñanza es ¿para quién va esta enseñanza? ¿Para qué va esta enseñanza? ¿Y para cuándo? Y utilizar esas herramientas de la enseñanza y traerlas al sermón son fundamentales porque a alguien va dirigido el sermón, para algo es dirigido el sermón y para algún momento está dirigido el sermón. La famosa expresión que decimos mucho, hoy Dios me habló. La famosa expresión que mucha gente dice, que la hemos escuchado en ocasiones, cuando uno baja del altar de predicar y alguien se le acerca al predicador y le dice, oiga, predicador, usted no me conoce, pero todo lo que usted estaba hablando me está ocurriendo a mí. Ahí está el para quién, ahí está el para qué y ahí está el para cuándo, para que nuestros sermones tengan pertinencia. Estos tres elementos básicos en la pertinencia de la educación tienen que estar presentes. Mira, pastor, yo recuerdo hace muchos años, un Viernes Santo, estoy predicando en nuestra iglesia, hace muchos años, y yo, como siempre, uno prepara, ¿verdad?, su sermón, y me preparé bien chévere, prediqué mi sermón, y cuando se acaba, recuerdo que cuando hice el llamado, nadie pasó. Y yo, pero caramba, pues yo me preparé bien, ¿qué pasó aquí? Y yo prediqué bien, ¿qué pasó aquí? Y nadie pasó. Yo creo que yo insistí tanto que una muchacha pasó. Yo creo que fue por misericordia, para ayudarme en el sermón. Ayudarte. Sí, para ayudarme. Oye, y ese día se convirtió y todavía hoy pertenece hoy. Por muchos años ¿verdad? Estuvo siendo pastoreada por nosotros por muchos años. Y aun cuando yo salgo, ya sigue todavía en el evangelio y amando al Señor y trabajando para su iglesia. Pero recuerdo que estoy en la puerta y mientras estoy en la puerta saludando a los hermanos, una de las jóvenes me dice, pastor, qué tremendo sermón usted ha predicado hoy. Y yo sentí como que, qué bueno, alguien me dijo algo del sermón, pero lo segundo que me dice fue, pero no lo entendí. Entonces, esa muchacha se llama Daisy Febus. Ese día Daisy me enseñó que la elocuencia del sermón o lo poderoso del sermón está subeditado a que cuando yo lo comparta, cuando yo lo entregue, la gente lo entienda. O sea, es que la pertinencia también va mirando a que la gente, cuando me escuche, la gente puede entender mi sermón.
Claro. Y yo creo que eso es uno de los grandes debates que muchas veces hemos tenido por mucho tiempo. Es aquel debate donde aquel que dice lo que hace falta solamente es la unción y nada más. Es el otro que piensa y dice, no, hay que mirar ciertamente ese sermón elevado y elocuente. Pero a mí me parece que Jesús nos presenta un modelo donde armoniza las dos cosas. El ser ungido por el Espíritu, pero a la misma vez también ser entendible, que la gente pueda conocerlo y la gente pueda entender de lo que nosotros estamos hablando. Esa joven Daisy me enseñó una gran lección, hasta el día de hoy lo llevo conmigo. Sin duda alguna, eso yo creo que el predicador, los predicadores tenemos el gran desafío de entregarle el mensaje que Dios nos da a la gente. Esa es la médula. Así es. Del oficio del sermonear. Entregarle el sermón, el mensaje de Dios a la gente. Y en ese proceso de construir el sermón, esa pieza a donde vamos a colocar el mensaje, en la medida que vamos integrando todo ese trabajo que hacemos del texto bíblico y vamos integrándolo a lo que es el sermón y añadiendo todos los elementos, ¿verdad? Las ilustraciones, el testimonio, todo lo que vamos integrando que va a componer el sermón. Una vez ese sermón, ese trabajo concluyó, yo tengo que mirar lo que está allí. Y yo tengo que asegurarme que el mensaje de Dios esté allí para que la gente lo pueda entender y la gente lo pueda recibir. Y obviamente yo creo que el ejercicio en el caso del pastor, que conoce su comunidad de fe, ¿no? Que convive con ella, que está con ella constantemente, ¿verdad? Que es una relación de convivio con el pastor. El pastor debe conocer el mapa por donde la gente está andando. Porque si no conoce el mapa de la iglesia, si no conoce el mapa por donde la gente camina, nuestro sermón puede ser para la grada. Así es. Así que eso es un ejercicio interesante y obviamente esa combinación que tú estás diciendo, esa es una gran y enorme responsabilidad que tiene el predicador. Oye, pastor, sin lugar a dudas ha sido un manjar, como nos dice el buen amigo, el pastor Jorge Mercado. Nos dice bendiciones y gracias por este manjar. Pastor, un abrazo. La Iglesia Tabernáculo de Amor nos dice Jesús vivió lo que predicó. Necesitamos ministros que seamos hacedores de su palabra. Y de ahí en adelante otros que están conectados y que nos escriben, pero ciertamente el tiempo se nos ha acabado, pastor. Nos gustaría saber cómo la gente puede comunicarse con usted. Recuerde que si esto a usted le pareció, esto queda grabado aquí en nuestra página, pero también lo puede buscar en este segmento, esta sección específica, la puede conseguir en Jesús Semi-Day Ministries en YouTube. Se suscriba a nuestro canal y allí puede tener todo este contenido, pastor. Pueden comunicarse con nosotros, hacer contacto con nosotros a través de la página de dirección de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@hotmail.com o a través de nuestro teléfono celular, mensaje de texto, WhatsApp 787-226-0039. Muchas gracias, pastor, por bendecirnos, por este manjar, como dicen nuestros compañeros y amigos pastores. Abrazos para ti, abrazos para nuestra gente conectada y abrazos para el próximo recurso que viene por ahí ya. Ya está listo para estar con nosotros. Pastor Otilio Román, gracias y que tenga una excelente. Bendiciones. Un abrazo, hermano mío.